Bueno, cuando hablamos de visibilidad y control de dispositivos, básicamente vemos tres grandes tendencias o tres grandes problemáticas que intentamos ayudar a resolver. La primera es la proliferación o la explosión en el número y tipología de dispositivos que se conectan a una red corporativa. Típicamente hace 5 o 10 años nos encontramos redes muy homogéneas, basadas en Windows, servidores Windows, Linux, poco más. Hace 10 años empezó la tendencia a la movilidad, empezaron a incluir dispositivos móviles, tanto corporativos como luego Bring Your Own Device, y luego hemos tenido la explosión en los dispositivos del Internet de las Cosas, tanto de cámaras IP, Smart TVs, impresoras de red, cualquier tipo de dispositivo que al final acaba accediendo a la red. La problemática de estos dispositivos es que, primero, su número es mucho mayor, hay que gestionar un número muy grande de dispositivos y con una casuística totalmente distinta. Igual nos encontramos 50 o 60 sistemas operativos, en muchos casos poco más que un firmware, que no aguantan un agente, por ejemplo, de control, que es la manera clásica de gestionar digamos, las redes. Entonces tenemos que buscar otro tipo de soluciones que permitan tener visibilidad y luego aplicar controles sin necesidad de poner ese agente, que en muchos casos no va a ser posible. La segunda problemática que nos solemos encontrar, la segunda tendencia, es lo que yo llamo cloudificación. Nos encontramos que prácticamente todas las empresas están en el camino hacia la nube, de una forma o de otra, sea nube pública, sea nube privada, sea virtualización de data center, virtualización de la red. Lo llaman de múltiples maneras, yo hablo de cloudificación un poco por resumir. Al final lo que nos encontramos son entornos muy heterogéneos con múltiples vías de acceso y que además en muchos casos no tenemos el control, o el control que tenemos es mínimo. Incluso dentro de la propia organización, en muchos casos estas redes están gestionadas desde los departamentos de sistemas, marketing, desarrollo de negocio, no desde la gente de seguridad y comunicaciones, con lo cual implementar políticas de seguridad, acceso ahí es en muchos casos más complicado. Y por último nos encontramos con la convergencia de redes IT y OT, es decir, las redes operativas, las redes industriales, por entendernos, hasta hace 10 años estaban totalmente separadas por lo que llamaban un air gap, es decir, eran redes que no tenían nada que ver con las redes IT que conocemos. En muchos casos tienen sus propios protocolos, incluso su propia pila de comunicaciones, se llama el modelo de Purdue, y también nos encontramos con que la famosa triada CIA de confidencialidad, integridad y disponibilidad aquí está a la vuelta. Lo más importante en una red OT es la disponibilidad, que nunca se caiga, que nunca se pare la línea de producción o lo que sea. GDPR, normalmente nosotros solemos ampliar no solamente a GDPR, aunque es una ley muy importante y de hecho está evolucionando mucho en Europa y nos está llevando un poco por delante de otras regiones geográficas a nivel mundial. Hablamos de cumplimiento en general. Hay empresas que tienen que seguir políticas o regulaciones específicas o simplemente buenas prácticas, en muchos casos basadas en ISO y demás. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros? El principal problema de este tipo de problemáticas de cumplimiento es no alcanzar un nivel de cumplimiento mínimo, que normalmente es el 80%, sino mantenerlo después. Es muy... consume muchas horas hombre, mucho trabajo, todas las veces que tenemos que volver a pasar la auditoría de cumplimiento cada 6 meses, cada año, etc. Lo que hacemos desde Forescout es automatizar tanto el nivel de cumplimiento como el mantenimiento, es decir, nuestros clientes normalmente están entre un 95 y un 97% de cumplimiento, podemos extenderlo a cualquier tipo de dispositivos, no solo a los tradicionales, y conseguimos que se automantengan, es decir, si un dispositivo, por lo que sea, sale de cumplimiento, alguien ha estado viajando, nos ha distribuido un parche, nos ha actualizado el antivirus, lo que sea, lo detectamos y automáticamente se pueden generar las acciones de remediación para que esa situación vuelva a cumplimiento, de forma que no requiera intervención de los recursos humanos de IT, del SOC o de lo que sea. Con lo cual es mucho más sencillo mantener esos niveles de cumplimiento, bien sea de la GDPR, bien sea de otras regulaciones o simplemente buenas prácticas, porque es automantenido, la remediación se realiza, como digo, de manera automática y en muchos casos además se coordina con otras soluciones de seguridad. Bueno, aparte de las capacidades intrínsecas de la propia solución, no solamente para controlar, permitir o no el acceso a la red o a partes de la red y controlar el nivel de cumplimiento de los dispositivos, tenemos características integradas de seguridad dentro de la solución. Tenemos desde hace bastantes años la capacidad de hacer lo que es un EUBA, tecnologías de EUBA, de análisis de comportamiento del usuario, ¿vale? Para detectar posibles anomalías. Tenemos la capacidad de desplegar honeyNets de manera automática, de forma que podemos detectar ataques y contenerlos, pero yo iría más allá. Lo más importante normalmente cuando estamos intentando mitigar un incidente de seguridad es
la capacidad de reducir los tiempos medios de respuesta y coordinar las diferentes soluciones de seguridad que tenemos. Prácticamente todos nuestros clientes tienen muy buenas soluciones de seguridad, de firewall de nueva generación, de SIEM, de antivirus o de endpoint protection, vulnerability assessment, lo que sea, pero cuando tienes un incidente necesitas coordinar varias y esos son recursos humanos, es gente que tiene que estar trabajando normalmente en modo crisis, digamos. Lo que nosotros hacemos es que somos capaces de generar una serie de workflows, de flujos de trabajo, porque nos comunicamos de forma bidireccional con estas soluciones, de forma que cuando ocurre un incidente podemos pedir que, por ejemplo, el firewall haga ciertas acciones, o al revés, que el firewall nos pida a nosotros que realicemos ciertas acciones, o bien el SIEM, bien el Endpoint Protection, cualquier tipo de soluciones de seguridad, podemos integrarnos, como digo, bidireccionalmente para poder realizar un flujo de trabajo con ciertas fases que automatice las principales medidas de respuesta y consiga reducir los MTTR, los tiempos de respuesta, que al final es lo que nos interesa porque ya hemos asumido que vamos a tener brechas de seguridad, ahora lo importante es intentar que el impacto sea el mínimo y contenerlas lo antes posible. Entonces es un poco lo que, aparte, como digo, de las propias características de seguridad de la solución, diferencia a Forescout de otras soluciones, que somos capaces de integrarnos bidireccionalmente con múltiples soluciones de seguridad del mercado.